La historia comienza de una manera misteriosa y bastante inquietante, llevándonos a un momento que, aunque parece pequeño, en realidad es el origen de todo lo que sucederá después. En el fondo del agua, en una zona donde se están realizando trabajos de plomería, un trabajador descubre algo extraño. No es algo común, no es basura ni restos normales del océano. Es un objeto antiguo, una caja de madera vieja, cubierta por cadenas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca volviera a salir a la superficie. Desde ese primer instante, la película establece un tono muy interesante. Mezcla de misterio, comedia y fantasía. Esa caja no es solo un objeto, es un símbolo. Representa algo que estuvo oculto por mucho tiempo, algo peligroso o poderoso que fue sellado deliberadamente. El trabajador intenta abrirla, curioso, sin saber que está a punto de liberar algo completamente fuera de lo normal. Antes de que pueda inspeccionar completamente su contenido, ocurre un accidente. Un tubo cae desde arriba, golpea la caja y libera lo que estaba dentro. De ella emerge una máscara antigua, de apariencia extraña, casi viva, flotando lentamente hacia la superficie del agua. Ese momento es clave, porque ahí nace todo. La máscara no es solo un objeto físico, es una entidad, una fuerza, algo que contiene energía caótica. Más adelante entenderemos que está conectada con una figura mitológica, Loki, el dios del engaño y el caos. Y eso define completamente el comportamiento de la máscara. Después de este prólogo misterioso, la historia cambia de tono y nos presenta al protagonista, Stanley Ipkiss. Stanley es todo lo contrario a lo que esperarías de un héroe. Es un hombre común, tímido, inseguro y constantemente humillado por los demás. Trabaja como empleado de banco, pero nadie lo respeta. Sus compañeros se burlan de él, su jefe lo trata mal y en general vive una vida bastante triste y monótona. Aquí es donde la película construye uno de sus elementos más importantes, el contraste. Stanley representa la represión, la máscara representa la liberación, y esta dualidad será el corazón de toda la historia. Stanley no tiene confianza, no sabe defenderse, no puede expresar lo que realmente siente. Vive atrapado en una rutina donde siempre es la víctima. Pero todo eso cambiará. En el banco conocemos a otro personaje importante, Tina Carlisle. Ella es una mujer hermosa, elegante y aparentemente inocente. Stanley queda completamente fascinado al verla. Para él, ella representa todo lo que está fuera de su alcance. Pero hay un giro. Tina no está ahí por casualidad. Ella está trabajando para su novio, Dorian Tyrell, un mafioso peligroso que planea robar el banco. Tina está grabando todo con una cámara oculta para facilitar el crimen. Esto introduce el conflicto principal. Stanley cree que está viviendo un momento romántico, pero en realidad está siendo utilizado dentro de un plan criminal. Este contraste entre percepción y realidad es muy importante en la película. Stanley ve el mundo de una forma inocente, mientras que el mundo real es mucho más duro y manipulador. Después de su jornada en el banco, Stanley intenta mejorar su vida. Decide salir, intentar entrar a un club elegante para impresionar a Tina. Pero como siempre, las cosas no salen bien. Su auto es un desastre. Su apariencia no ayuda y termina siendo rechazado. Este momento refuerza su frustración interna. Él quiere ser alguien más, quiere cambiar, pero no sabe cómo. Y es justo en ese punto emocional donde aparece el destino. Mientras regresa a casa, ve algo en el agua. Al principio piensa que es una persona, pero al acercarse descubre que es la máscara que salió de la caja. Ese momento es simbólico. Stanley encuentra la máscara justo cuando está en su punto más bajo, cuando más desea cambiar, cuando más frustrado está con su vida. Y eso no es coincidencia. Es como si la máscara lo hubiera encontrado a él. La lleva a su casa, sin saber lo que realmente es. Aquí entra otro personaje importante, su perro, Milo.
quien inmediatamente reacciona de forma extraña ante la máscara. Los animales, en muchas historias, perciben cosas que los humanos no, y Milo siente que algo no está bien. Pero Stanley, curioso, decide probarla. Y ese es el momento que cambia todo. Cuando se pone la máscara, ocurre una transformación total, no solo física, sino psicológica. Su rostro cambia, su energía cambia, su comportamiento cambia, se convierte en algo completamente diferente, algo caótico, algo libre, algo sin límites. Aquí nace The Mask, interpretado magistralmente por Jim Carrey. Este personaje es la representación pura del caos y la exageración. No sigue reglas físicas, no respeta la lógica y actúa como si estuviera en un dibujo animado. Y eso es intencional, porque la máscara no solo libera deseos, amplifica la personalidad interna. Todo lo que Stanley reprimía, ahora explota. Se vuelve confiado, irreverente, impredecible y extremadamente poderoso. Esa primera noche como The Mask es caótica. Stanley se venga de quienes lo molestaron, crea situaciones absurdas y empieza a disfrutar de su nueva identidad. Pero también marca el inicio del problema, porque el poder sin control siempre tiene consecuencias. A la mañana siguiente, Stanley despierta confundido. Cree que todo fue un sueño, pero pronto descubre que no. La policía comienza a investigar. Los daños son reales, las acciones tuvieron impacto, y eso crea un nuevo conflicto. Stanley ahora tiene una doble vida. Durante el día es un hombre común, durante la noche es una fuerza imparable, y eso no puede durar para siempre. Expansión analítica. Desde esta primera parte, la película establece claramente sus temas principales: identidad, represión, deseo, caos. Poder. Stanley representa a cualquier persona que ha sentido que no encaja, que no es suficiente, que no puede ser quien realmente quiere ser. Y la máscara representa la fantasía de cambiar todo eso de inmediato, sin esfuerzo, sin límites. Pero la película no presenta esto como algo completamente positivo, porque también muestra el lado peligroso de esa libertad. Después de que Stanley Ipkiss se coloca la máscara por primera vez y experimenta esa transformación completamente absurda y liberadora, la historia entra en una fase mucho más dinámica, donde ya no solo vemos el descubrimiento del poder, sino sus consecuencias. Lo primero que debemos entender es que Stanley ya no es el mismo. Aunque físicamente sigue siendo él durante el día, psicológicamente algo ha cambiado. La experiencia de convertirse en The Mask le muestra una versión de sí mismo que nunca había imaginado posible. Y eso crea una adicción, porque ahora sabe lo que se siente tener control, tener confianza, tener poder, y eso es algo que no puede ignorar. Durante el día, Stanley vuelve a su rutina normal, pero ya no la vive igual. Todo lo que antes aceptaba con resignación, ahora le molesta más. La gente sigue tratándolo igual, pero él ya no se siente igual por dentro. Este contraste interno es clave, porque marca el inicio de su conflicto psicológico. ¿Quién es realmente? ¿El hombre tímido o la versión desatada? Mientras tanto, la policía comienza a investigar los eventos extraños de la noche anterior. Aquí entra en escena Lieutenant Mitch Kellaway, quien empieza a sospechar que algo fuera de lo común está ocurriendo. Los reportes no tienen sentido. Testigos describen a una figura verde, exagerada, casi caricaturesca, pero nadie puede explicarlo. Y eso genera tensión narrativa, porque sabemos que Stanley está en peligro, pero él aún no lo comprende completamente. Por otro lado, el mundo criminal también se mueve. Dorian Tyrell no es un villano cualquiera, es un mafioso ambicioso, inteligente y extremadamente peligroso. Cuando descubre que alguien interfirió en sus planes y causó caos en la ciudad, no lo toma a la ligera. Quiere respuestas y, más importante, quiere control. Aquí es donde la historia empieza a conectar todos sus elementos: Stanley, la máscara, la mafia, la policía,
todo comienza a entrelazarse. Esa misma noche, Stanley toma una decisión importante. Decide volver a usar la máscara, pero esta vez no es por accidente, es por elección. Y eso cambia todo, porque ahora ya no es una transformación involuntaria, es intencional. Y eso significa que él empieza a aceptar esa otra versión de sí mismo. Se transforma nuevamente en The Mask, y esta vez su objetivo es claro. Quiere impresionar a Tina Carlisle. Esto nos lleva a una de las escenas más icónicas del cine, el Club Coco Bongo. Este lugar no es solo un escenario, es un símbolo. Representa el mundo que Stanley siempre quiso entrar. Lujo, música, confianza, atracción, todo lo que él no tenía. Pero ahora sí puede. Cuando The Mask entra al club, lo hace de una manera completamente exagerada, rompiendo todas las reglas de la lógica. Su presencia es imposible de ignorar, y eso es exactamente lo que Stanley siempre quiso. Ser visto, ser notado, ser admirado. Aquí vemos otra capa importante del personaje. The Mask no es solo una versión poderosa de Stanley, es una versión sin filtros. Todo lo que él reprimía sale. Su comportamiento es impredecible, caótico y extremadamente carismático. Baila, canta, interactúa con todos como si fuera el centro del universo, y lo es. En ese momento, el mundo gira alrededor de él. La famosa escena de baile con Tina no es solo entretenimiento, es una representación visual de lo que Stanley siente internamente. Por primera vez está en control. Por primera vez no tiene miedo. Por primera vez alguien como Tina lo ve, y no como el hombre débil, sino como alguien extraordinario. Pero aquí también se construye el peligro, porque Tina no sabe quién es realmente. Ella ve a The Mask, no a Stanley, y eso crea una ilusión. Mientras tanto, Dorian Tyrell llega al club y presencia todo esto. Él reconoce inmediatamente que The Mask no es normal, y más importante, ve potencial, ve poder y decide que lo quiere. Este es un momento clave en la historia, porque introduce un nuevo conflicto. La máscara ya no es solo de Stanley, ahora es un objeto deseado por otros, y eso la convierte en algo peligroso. Cuando Dorian confronta a The Mask, la tensión aumenta, pero debido a la naturaleza caótica del personaje, el enfrentamiento no es tradicional. The Mask no pelea como humano, no sigue reglas, no responde como se espera, y eso desconcierta completamente a Dorian. Pero también lo enfurece, porque pierde control de la situación, y para alguien como él, eso es inaceptable. Después de esta noche caótica, Stanley regresa a casa, pero ahora ya no hay duda, no fue un sueño, fue real, y eso cambia su percepción completamente. Empieza a investigar la máscara. Quiere entenderla, y aquí entra un elemento importante, el conocimiento. Stanley descubre que la máscara está conectada con Loki. Esto explica todo, el caos, la exageración, la falta de lógica, la transformación. La máscara no solo cambia su apariencia, libera una energía caótica, divina, y eso explica por qué funciona solo de noche, porque está ligada a fuerzas más allá de lo humano. Este descubrimiento también introduce una advertencia. La máscara no es un juguete, es peligrosa, porque no solo amplifica deseos, también elimina límites, y eso puede llevar a la destrucción. Mientras Stanley intenta entender esto, la policía se acerca cada vez más. Las pistas comienzan a apuntar hacia él, y el riesgo aumenta. Pero lo más importante es que ahora Stanley ya no quiere dejar la máscara, porque le da algo que nunca tuvo, identidad, y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque ya no se trata de un objeto mágico, se trata de una elección. Stanley puede dejarla, pero no quiere, y eso crea una dependencia. Análisis profundo. Esta parte de la historia muestra claramente el conflicto central, poder versus control. La máscara le da a Stanley todo lo que siempre quiso, pero también lo acerca al peligro, porque cuanto más la usa, más se aleja de sí mismo. Y eso plantea una pregunta importante.
¿Qué pasaría si no pudiera volver? Además, la introducción de Dorian como antagonista refuerza el tema del poder. Stanley usa la máscara para sentirse mejor. Dorian quiere usarla para dominar, y esa diferencia de intención será clave más adelante. Conclusión de la parte 2. En esta fase, la historia deja de ser solo una comedia caótica. Se convierte en una lucha por identidad, por control y por poder. Stanley ya no es solo una víctima del mundo, ahora tiene una herramienta, pero esa herramienta también puede destruirlo. En este punto de la historia de The Mask, todo comienza a intensificarse. Lo que empezó como una transformación divertida y liberadora, ahora empieza a mostrar consecuencias reales. La línea entre diversión y peligro comienza a desaparecer, y Stanley Ipkiss se encuentra cada vez más atrapado en una situación que ya no puede controlar fácilmente. Después de su noche en el club Coco Bongo, Stanley ya no puede ignorar el poder de la máscara. Ya no es algo curioso o accidental, es algo que define su nueva identidad. Y aunque durante el día intenta volver a su vida normal, su mente sigue atrapada en lo que experimentó. La confianza, la atención, el control, todo eso lo cambia por dentro. Pero mientras Stanley lidia con su nueva dualidad, el mundo exterior empieza a reaccionar. La policía, liderada por Lieutenant Mitch Kellaway, comienza a armar las piezas del rompecabezas. Los testimonios coinciden en algo imposible. Un ser verde, con comportamiento exagerado, capaz de hacer cosas que desafían la lógica. Esto convierte el caso en algo urgente, porque no es solo un criminal, es algo desconocido. Al mismo tiempo, Dorian Tyrell se enfurece aún más. Él no solo quiere recuperar el control de su territorio, sino también entender qué es exactamente ese ser que apareció en el club. Y más importante, cómo puede usarlo. Aquí es donde la historia da un giro clave. Stanley, sin saberlo, se convierte en el centro de dos fuerzas opuestas, la ley y el crimen. Ambos lo buscan, pero por razones diferentes. Esa misma noche, Stanley vuelve a usar la máscara, pero esta vez no solo para divertirse o impresionar. Hay algo más, deseo de control, deseo de poder. Y eso lo lleva a tomar una decisión peligrosa, robar el banco donde trabaja. Este momento es extremadamente importante porque representa el punto donde Stanley cruza una línea moral. Antes, The Mask actuaba de forma caótica pero casi inofensiva. Ahora, comete un crimen real y lo hace con estilo completamente exagerado. La escena del robo no es violenta en el sentido tradicional. Es absurda, llena de humor, efectos caricaturescos y exageración total. Pero sigue siendo un robo, y eso cambia la percepción del personaje, porque ya no es solo un hombre liberándose, es alguien perdiendo el control. Mientras tanto, la policía responde rápidamente. La escena del robo genera un nivel de atención enorme en la ciudad. The Mask se convierte oficialmente en un criminal buscado, y Stanley ahora está en peligro real. Después del robo, la historia se intensifica aún más. La policía comienza a investigar a fondo, y las sospechas empiezan a acercarse peligrosamente a Stanley. Uno de los momentos más importantes es cuando Stanley es interrogado. Aunque intenta actuar con normalidad, su comportamiento genera dudas, porque hay algo diferente en él, algo que no encaja, y eso aumenta la tensión. Por otro lado, Tina Carlyle comienza a desarrollar sentimientos reales. Lo que empezó como una misión para ayudar a Dorian se transforma en algo más complejo. Ella ve dos versiones del mismo hombre, una que no entiende completamente y otra que empieza a interesarle. Pero aquí está el conflicto. Ella no sabe la verdad, no sabe que Stanley y The Mask son la misma persona. Y eso crea una relación basada en una ilusión. Mientras tanto, Dorian decide actuar. Él ya no está interesado solo en entender. Ahora quiere tomar el control total. Planea robar el banco él mismo, pero esta vez utilizando el caos que The Mask ha generado como distracción. Esto es clave, porque convierte a Stanley en una herramienta involuntaria del villano.
Sin saberlo, sus acciones han creado el escenario perfecto para Dorian. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque ahora hay consecuencias reales, personas en peligro, crímenes reales y una ciudad en caos. Stanley empieza a darse cuenta de esto, empieza a cuestionar si la máscara es realmente algo bueno, pero el problema es, ya está atrapado, porque cuanto más la usa, más difícil es dejarla. Este es el punto psicológico más importante del personaje. La máscara ya no es solo poder, es una dependencia, y eso lo lleva a cometer errores. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Stanley pierde temporalmente el control de la situación y casi es atrapado por la policía. Aquí vemos por primera vez miedo real en él, no en The Mask, sino en Stanley, porque entiende que esto puede terminar mal, pero incluso con ese miedo no puede dejar la máscara. Y eso demuestra que el conflicto ya no es externo, es interno. Mientras tanto, Dorian ejecuta su plan. El banco es atacado, y esta vez no hay humor, no hay exageración. Es violencia real. Y eso crea un contraste fuerte con las acciones de The Mask, porque ahora vemos dos formas de poder: caos divertido y violencia brutal. Y eso establece claramente quién es el verdadero villano. Pero también deja claro algo importante. Stanley ha contribuido a esto, indirectamente, y eso lo obliga a enfrentar la realidad. La máscara no es solo una herramienta, es una responsabilidad, y si no la controla, otros lo harán. Análisis profundo. Esta parte de la historia representa el punto de no retorno. Stanley ya no puede volver a su vida normal sin consecuencias. Ya ha cruzado una línea, y ahora debe enfrentar lo que eso significa. El robo del banco no es solo un evento, es una declaración. Es el momento donde la historia deja de ser ligera y se vuelve seria. Además, el conflicto con Dorian introduce una dinámica clásica, héroe versus villano, pero con un giro. Ambos buscan poder, pero por razones diferentes. Stanley quiere sentirse completo, Dorian quiere dominar, y esa diferencia definirá el final. Conclusión de la parte 3. En esta etapa, la historia alcanza un nivel completamente nuevo de intensidad. El caos se convierte en peligro, el poder se convierte en responsabilidad, y Stanley se encuentra en el centro de todo. Ya no puede escapar, ya no puede ignorar. Ahora debe decidir, seguir siendo The Mask o recuperar quien realmente es. En este momento de The Mask, la historia entra en su fase más crítica. Todo lo que se construyó anteriormente comienza a colapsar sobre Stanley Ipkiss, y por primera vez vemos que el caos que antes parecía divertido ahora tiene consecuencias reales, peligrosas y prácticamente incontrolables. Después del robo al banco y el aumento de la presión policial, Stanley ya no puede mantener el equilibrio entre su vida normal y su identidad como The Mask. La policía, liderada por Lieutenant Mitch Kellaway, está cada vez más cerca de descubrir la verdad. Las sospechas ya no son vagas, ahora hay evidencia, y Stanley se convierte oficialmente en sospechoso. El momento del arresto es uno de los más importantes de toda la película. Stanley es capturado no como The Mask, sino como él mismo. Y eso es clave, porque demuestra que sin la máscara, él no tiene poder, no tiene control, no tiene defensa. Regresa a ser el hombre débil del inicio, y esto genera una sensación de desesperación, porque ahora está completamente expuesto. Mientras es interrogado, vemos claramente el contraste entre sus dos identidades. Stanley es nervioso, inseguro, incapaz de defenderse. No puede explicar lo que está pasando porque ni siquiera él lo entiende completamente. Y lo más importante, nadie le creería, porque la verdad suena absurda. Una máscara mágica, un cambio de personalidad, un ser caótico. Todo eso parece imposible y eso lo deja atrapado. Mientras tanto, Tina Carlisle comienza a darse cuenta de que algo no encaja. Sus sentimientos hacia Stanley crecen, pero también su confusión. Ella empieza a sospechar que hay más en él de lo que aparenta.
Y esa intuición será clave más adelante. Por otro lado, la historia da un giro extremadamente importante. Dorian Tyrell descubre la existencia de la máscara. Y no solo eso, entiende su poder. Este es el punto donde el equilibrio de la historia cambia completamente. Porque hasta ahora la máscara estaba en manos de alguien que, aunque caótico, no era malvado. Pero ahora está a punto de caer en manos de alguien peligroso. Dorian no es como Stanley, no tiene inseguridades, no tiene límites morales, no tiene dudas. Él no busca expresarse, busca dominar. Y eso convierte a la máscara en algo mucho más oscuro. Cuando finalmente logra obtenerla, la historia alcanza su punto más tenso. Dorian se la coloca y lo que sucede es completamente diferente a lo que vimos con Stanley. Sí, su apariencia cambia. Sí, obtiene poderes, pero su comportamiento es mucho más agresivo, más violento, más destructivo. Esto es clave para entender la verdadera naturaleza de la máscara. No crea una personalidad nueva, amplifica lo que ya existe. Stanley tenía deseos reprimidos. Dorian tiene ambición y violencia, y la máscara solo potencia eso. El resultado es una versión mucho más peligrosa de The Mask, más oscura, más impredecible, más letal. Aquí es donde la película deja de ser solo comedia y entra en un tono más serio, porque ahora el poder está en manos equivocadas. Mientras tanto, Stanley sigue atrapado. Pero aquí ocurre algo importante. Comienza a reflexionar. Por primera vez, no desea la máscara por diversión. La necesita para detener algo peor, y esto marca su evolución. Antes usaba la máscara para sí mismo. Ahora quiere usarla para hacer lo correcto. Este cambio es fundamental, porque define su arco como personaje. Mientras tanto, Tina se convierte en un objetivo. Dorian, ahora con el poder de la máscara, la utiliza como herramienta para atraer a Stanley. Esto eleva el conflicto emocional, porque ahora no solo se trata de poder, sino de proteger a alguien. Stanley ya no puede quedarse al margen. Debe actuar, pero hay un problema. No tiene la máscara, y sin ella es vulnerable. Este es el momento donde el personaje enfrenta su mayor desafío, no solo externo, sino interno, porque debe decidir quién es realmente. ¿Un hombre débil sin la máscara o alguien capaz de actuar sin ella? Este punto es crucial, porque plantea una pregunta importante. ¿El poder estaba en la máscara o en él? Mientras tanto, la ciudad entra en caos total. Dorian, con sus nuevos poderes, no busca ocultarse, busca demostrar su dominio, y esto genera una escalada de violencia. La policía no puede detenerlo, no entienden cómo funciona, y eso los deja completamente superados. Aquí vemos claramente la diferencia entre Stanley y Dorian usando la máscara. Uno genera caos controlado, el otro, destrucción total. Este contraste refuerza el mensaje central de la película. El poder no es bueno ni malo por sí mismo. Depende de quién lo use y cómo. En paralelo, Stanley logra escapar temporalmente de su situación, pero ahora está en una carrera contra el tiempo. Debe recuperar la máscara, debe detener a Dorian y debe salvar a Tina, todo al mismo tiempo y sin garantías de éxito. Análisis profundo. Esta parte de la historia representa el punto más bajo del protagonista. Ha perdido el control, ha perdido el poder y enfrenta una amenaza mucho mayor que antes. Pero también es el punto donde ocurre su transformación real, no física, sino moral. Stanley deja de ser alguien que huye y se convierte en alguien que enfrenta, y eso es lo que define a un verdadero protagonista. Además, la introducción de Dorian como portador de la máscara cambia completamente la dinámica. Ahora no se trata solo de descubrir el poder, sino de contenerlo, y eso eleva la tensión al máximo. En esta fase final de la historia, todo lo que se ha construido a lo largo de la narrativa converge en un punto decisivo. Ya no hay espacio para dudas ni para juegos. El caos que comenzó como algo divertido ahora se ha transformado en una amenaza real. Y el destino de todos depende de una sola cosa: ¿quién controla el poder de la máscara? Stanley Ipkiss ha llegado al punto más importante de su evolución.
Ya no es el hombre tímido del inicio, pero tampoco es completamente dependiente de la máscara como antes. Ha cambiado, ha aprendido y ahora entiende algo fundamental. El poder sin control es peligroso. Mientras tanto, Dorian Tyrell, ahora transformado por la máscara, representa el extremo opuesto. Él no busca equilibrio ni comprensión, busca dominación. Su versión de The Mask es más oscura, más agresiva, más destructiva. Cuando Stanley era caótico pero juguetón, Dorian es violento y cruel. Esto establece claramente el conflicto final. Dos formas de usar el mismo poder. Una para liberar, otra para destruir. El escenario del enfrentamiento final es el Club Coco Bongo, el mismo lugar donde Stanley experimentó por primera vez lo que significaba ser visto, admirado y aceptado. Esto no es coincidencia, es simbólico. La historia regresa al punto donde todo cambió para él, pero ahora el contexto es completamente diferente. Antes era un lugar de ilusión, ahora es un campo de batalla. Dorian ha tomado control del lugar, utilizando su poder para intimidar, manipular y dominar a todos los presentes. La policía rodea el área, pero no puede intervenir eficazmente, porque no entienden lo que están enfrentando, y eso los vuelve inútiles en este momento. Mientras tanto, Tina está en peligro. Tina Carlisle deja de ser solo un interés romántico y se convierte en el centro emocional del conflicto. Su vida está en riesgo y eso obliga a Stanley a actuar. Pero aquí está lo importante. Stanley no tiene la máscara y aún así decide enfrentarlo. Este es el momento más importante del personaje, porque demuestra que ya no depende completamente del poder externo. Ahora tiene algo más: determinación, valor, identidad. Cuando Stanley entra al club, lo hace como él mismo, sin poderes, sin habilidades especiales, sin ventajas, solo con su decisión, y eso lo convierte, por primera vez, en alguien verdaderamente fuerte. El enfrentamiento con Dorian comienza con una clara desventaja. Dorian tiene el poder de la máscara y lo utiliza sin restricciones. Sus ataques son más violentos, más agresivos y completamente impredecibles. Pero Stanley no intenta enfrentarlo directamente, porque ya aprendió algo clave: no puede ganar por fuerza, debe usar inteligencia, debe usar estrategia. Aquí es donde la historia demuestra su mayor fortaleza, el crecimiento del personaje. Stanley ya no reacciona impulsivamente, observa, espera y actúa en el momento correcto. Durante el enfrentamiento logra recuperar la máscara momentáneamente, y cuando vuelve a colocársela no es el mismo The Mask del inicio. Ahora hay control, ahora hay intención, ahora hay propósito. Este nuevo equilibrio entre Stanley y la máscara representa la evolución completa del personaje. Ya no es una víctima, ya no es un caos descontrolado, es alguien que entiende su poder, y eso cambia completamente el resultado. La batalla final es una mezcla perfecta de comedia, acción y tensión. Stanley utiliza el poder de la máscara, no solo para pelear, sino para controlar la situación. Manipula el entorno, desarma a Dorian y utiliza su propia lógica contra él. En uno de los momentos más icónicos, incluso, se enfrenta a una bomba de forma absurda pero efectiva, demostrando que el poder de la máscara puede ser utilizado de forma creativa y no destructiva. Finalmente, Dorian pierde la ventaja y es derrotado. Este momento no es solo una victoria física, es una victoria simbólica, porque representa el triunfo del control sobre el caos, de la inteligencia sobre la fuerza y de la identidad sobre la ilusión. Después del enfrentamiento, la máscara vuelve a estar en manos de Stanley, y aquí ocurre el momento más importante de toda la historia: la decisión final. Stanley tiene el poder, puede seguir usándolo, puede volver a ser The Mask, puede tener todo lo que siempre quiso, pero decide no hacerlo, y eso es lo que define su crecimiento, porque demuestra que ya no necesita la máscara para ser quien es. Ha aprendido, ha cambiado, y ahora puede vivir sin ella,
Junto con Tina, decide deshacerse de la máscara, lanzándola al agua, devolviéndola al lugar de donde vino. Este acto simboliza el cierre completo de su arco. Ya no depende del poder externo. Ya no necesita transformarse para ser suficiente. Ahora es completo, tal como es. La relación con Tina también se resuelve. Ahora ella conoce la verdad. Ya no ve solo a The Mask, sino a Stanley. Y aún así, lo elige. Esto es importante, porque valida su identidad real. No necesita una máscara para ser amado, y ese es uno de los mensajes más fuertes de la película. Análisis final profundo. Esta parte final no es solo un enfrentamiento entre héroe y villano, es una resolución de identidad. Stanley enfrenta no solo a Dorian, sino a su propia necesidad de escapar de sí mismo, y al final gana no porque tenga poder, sino porque ya no lo necesita. La máscara representa una fantasía, una versión exagerada de lo que queremos ser, pero la película demuestra que el verdadero crecimiento no viene de escapar, sino de aceptar y mejorar. Conclusión final absoluta. The Mask no es solo una comedia, es una historia sobre identidad, sobre deseo, sobre poder y sobre entender que lo que realmente importa no es lo que puedes ser con ayuda externa, sino lo que eliges ser por ti mismo. La evolución de Stanley Ipkiss es completa, de débil a fuerte, de inseguro a confiado, de dependiente a independiente. Y eso es lo que hace que la historia funcione. Después de haber recorrido toda la historia, desde el origen misterioso de la máscara hasta la transformación completa de Stanley Ipkiss, es momento de analizar todo lo que hay detrás de la película. Porque The Mask no solo es una historia divertida o un clásico de comedia, es un fenómeno cultural que marcó una época. Para entender su impacto real, primero debemos hablar del elenco. El corazón de la película está en la actuación de Jim Carrey, quien interpreta a Stanley Ipkiss. Este papel no solo fue importante, fue decisivo en su carrera. Antes de esta película, Jim Carrey ya tenía presencia en la comedia, pero The Mask lo convirtió en una superestrella mundial. Su estilo físico, exagerado, casi caricaturesco, encajó perfectamente con el concepto del personaje. No era solo actuación, era energía pura. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento estaba diseñado para romper la lógica normal y acercarse más al mundo de los dibujos animados. Y eso era exactamente lo que la película necesitaba. Sin Jim Carrey, The Mask simplemente no funcionaría igual. Por otro lado, tenemos a Cameron Diaz en el papel de Tina Carlisle. Este fue su debut en el cine, y aún así logró crear una presencia fuerte y memorable. Su personaje no es solo un interés romántico. Representa el mundo que Stanley desea alcanzar. Belleza, confianza, elegancia, pero también muestra evolución, pasando de ser parte de un plan criminal a tomar decisiones propias. Peter Green, quien interpreta a Dorian Tyrell, aporta el contraste perfecto. Su actuación es intensa, fría y dominante. No intenta ser gracioso. No intenta encajar con el tono cómico. Y eso es lo que lo hace efectivo, porque representa la amenaza real dentro de un mundo caótico. Otros personajes también aportan valor importante. El perro Milo, por ejemplo, no es solo un acompañante, es un reflejo de Stanley, leal, instintivo, y muchas veces más consciente de lo que ocurre que los humanos. El personaje del detective también cumple una función clave, representando la lógica dentro de un mundo donde todo desafía la lógica. Ahora, hablando de la producción, la película fue dirigida por Chuck Russell, quien entendió perfectamente el tono que debía tener la historia. No era una comedia tradicional, no era una película de acción convencional, era una mezcla, y lograr ese equilibrio no es fácil. Uno de los mayores logros técnicos de la película fue el uso de efectos visuales. En 1994, la tecnología CGI aún estaba en desarrollo, pero The Mask logró utilizarla de forma innovadora.
las transformaciones del personaje, sus movimientos imposibles, sus expresiones exageradas. Todo eso se logró combinando actuación física con efectos digitales, y el resultado fue revolucionario, porque permitió llevar el estilo de caricatura al mundo real. Esto abrió puertas para muchas películas posteriores. En cuanto al box office, The Mask fue un éxito rotundo. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial. Esto la convirtió en una de las películas más exitosas de su año. Y no solo eso, también demostró que una comedia con elementos fantásticos podía competir con grandes producciones. Este éxito no fue casual, fue resultado de varios factores. Un protagonista carismático, una idea original, una ejecución creativa y un tono único. En términos de crítica, la película recibió comentarios mayormente positivos. Muchos destacaron la actuación de Jim Carrey como el punto más fuerte. Otros resaltaron la creatividad visual y el ritmo dinámico. Sin embargo, también hubo críticas hacia su simplicidad narrativa. Pero lo interesante es que esa simplicidad fue precisamente parte de su éxito, porque permitió que la película fuera accesible para todo tipo de público. Niños, adultos, fans de la comedia, fans de la fantasía. Todos podían disfrutarla. Otro aspecto importante es el impacto cultural. The Mask no solo fue una película exitosa, se convirtió en un ícono. Frases, expresiones, escenas, todo quedó en la memoria colectiva. El personaje de The Mask se volvió reconocible a nivel global. Su cara verde, su sonrisa exagerada, su energía caótica, todo eso lo convirtió en un símbolo. Además, la película generó productos derivados, series animadas, videojuegos, merchandising, y eso amplió aún más su alcance. Otro punto interesante es el mensaje que deja. Aunque es una comedia, la película tiene una base muy clara. Todos tenemos una versión de nosotros mismos que no mostramos. Deseos, sueños, frustraciones. Y la máscara representa eso, pero también muestra que liberar todo sin control puede ser peligroso. Por eso, el verdadero crecimiento no está en convertirse en alguien completamente diferente, sino en integrar esas partes dentro de uno mismo. Ese equilibrio es lo que Stan Lee logra al final. Y eso es lo que convierte la historia en algo más que entretenimiento. En términos de legado, The Mask sigue siendo relevante incluso décadas después de su estreno. Muchas de sus escenas siguen siendo compartidas, analizadas y recordadas, y eso no ocurre con todas las películas, solo con aquellas que logran algo especial. Conclusión final expandida. The Mask no es solo una comedia exitosa, es una combinación perfecta de actuación, creatividad y narrativa. Es un ejemplo de cómo una idea simple puede convertirse en algo enorme si se ejecuta correctamente. La actuación de Jim Carrey redefinió el género, la dirección encontró el equilibrio perfecto y la historia conectó con el público a un nivel profundo, porque al final todos tenemos una máscara y todos en algún momento nos preguntamos, ¿qué pasaría si la usáramos? En este punto, después de haber explorado la historia, los personajes, el impacto cultural y el éxito comercial de la película, es necesario ir más allá de lo visible, porque The Mask no es solamente una comedia exagerada con efectos visuales llamativos, es una representación simbólica de la psicología humana. Todo en la película gira alrededor de una idea central, la dualidad del ser humano. Y esta dualidad se manifiesta de forma directa a través de Stanley Ipkiss y su transformación cuando usa la máscara. Stanley, en su estado normal, representa lo que en psicología podríamos considerar como una personalidad reprimida. Es alguien que vive bajo reglas sociales estrictas, que evita el conflicto, que no expresa sus emociones reales y que constantemente se adapta a lo que otros esperan. No toma riesgos, no se defiende, no se impone, y eso lo convierte en alguien invisible dentro de la sociedad, pero
Es solo una versión contenida de sí mismo. Cuando aparece la máscara, todo eso cambia. La máscara no crea una nueva personalidad desde cero. Lo que hace es liberar lo que ya estaba dentro de él. Deseos ocultos, impulsos reprimidos, confianza que nunca se atrevió a mostrar. Y eso conecta directamente con conceptos psicológicos profundos. Uno de ellos es la idea de la sombra, popularizada por el psicólogo Carl Jung. La sombra representa todas las partes de nosotros que reprimimos porque no encajan con lo que la sociedad considera aceptable. En el caso de Stanley, su sombra no es necesariamente oscura o malvada, es caótica, libre, sin filtros, y cuando la máscara aparece, esa sombra toma control. Pero aquí está el detalle importante, sin control, porque Stanley nunca aprendió a integrar esa parte de sí mismo, simplemente la reprimió. Y eso es lo que hace que su versión como The Mask sea exagerada, impulsiva y descontrolada. Ahora, si observamos a Dorian Tyrell, vemos algo completamente distinto. Él también tiene una sombra, pero en su caso está llena de ambición, violencia y deseo de poder. Y cuando usa la máscara, esa sombra no solo se libera, se intensifica. Esto demuestra algo clave. La máscara no es buena ni mala, es un amplificador. Refleja quién eres realmente. Y eso convierte a la película en algo mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Otro elemento fundamental es el origen mitológico de la máscara. Dentro de la historia se menciona que la máscara está relacionada con Loki, el dios nórdico del engaño, el caos y la transformación. Esto no es un detalle menor. Loki no es un dios del mal puro, es un dios del caos, de la imprevisibilidad, de romper las reglas. Y eso es exactamente lo que hace la máscara. Rompe la lógica, rompe la realidad, rompe las normas sociales, pero también expone la verdad, porque el caos no solo destruye, también revela. Cuando Stanley usa la máscara, no se convierte en alguien falso, se convierte en alguien auténtico, pero sin límites. Y ese es el problema, porque la autenticidad sin control puede ser peligrosa. Este es uno de los mensajes más importantes de la película. No se trata de eliminar nuestras partes ocultas, sino de aprender a controlarlas, a integrarlas, a entenderlas. Stanley logra esto al final de la historia, cuando decide no depender de la máscara. Esto no significa que rechaza esa parte de sí mismo, significa que la ha integrado. Ahora puede ser valiente sin la máscara. Puede expresarse sin necesidad de transformarse. Puede ser él mismo. Y eso es lo que define su crecimiento. Otro aspecto interesante es el uso del humor. A simple vista, el humor en la película parece solo entretenimiento, pero en realidad cumple una función psicológica importante. El humor es una forma de liberar tensión, de enfrentar el miedo, de transformar lo negativo en algo manejable. Y The Mask utiliza el humor como herramienta para controlar el caos. Mientras Stanley está en control, el caos es divertido. Cuando Dorian toma el control, el caos se vuelve peligroso. Esto demuestra que no es el poder lo que define el resultado, sino la intención detrás de él. También es importante analizar el papel de Tina Carlisle desde una perspectiva simbólica. Ella representa el ideal que Stanley desea alcanzar, pero también representa la conexión emocional real. Al principio, Stanley cree que necesita convertirse en alguien más para estar con ella, pero al final, ella lo acepta como es, y eso refuerza el mensaje principal. No necesitas cambiar quién eres para ser valioso, solo necesitas aceptar quién eres. En cuanto a la ciudad, también funciona como un símbolo. Representa una sociedad donde las apariencias importan más que la autenticidad, donde las personas son juzgadas por su imagen, su confianza, su presencia, y Stanley no encaja en ese sistema, hasta que aparece la máscara. Pero al final, no es la máscara lo que lo hace encajar, es su evolución personal. Interpretación final profunda. Si analizamos la película desde un punto de vista más abstracto, podemos decir que The Mask es una historia sobre identidad.
sobre el conflicto entre quién somos y quién creemos que debemos ser. La máscara representa la fantasía de convertirnos en nuestra versión ideal sin esfuerzo, pero la película demuestra que eso no es suficiente, porque sin control, esa fantasía puede convertirse en problema. El verdadero crecimiento ocurre cuando aceptamos nuestras debilidades, entendemos nuestras emociones y aprendemos a equilibrarlas. Stanley no gana porque tiene poder, gana porque aprende a usarlo y finalmente porque decide no depender de él. Conclusión de la parte 7. Esta etapa de análisis revela que The Mask es mucho más que una comedia visual. Es una exploración del comportamiento humano, de la identidad, del poder y del equilibrio interno. La máscara no es solo un objeto mágico, es un espejo y lo que muestra depende de quién la use. Al llegar a este punto del análisis, ya hemos explorado la historia, los personajes, el impacto cultural y el significado psicológico de la película. Pero existe otra capa que muchas veces pasa desapercibida, incluso para los fans más dedicados. Los detalles ocultos, las decisiones de producción y las diferencias fundamentales entre la película y su material original. Porque lo cierto es que The Mask no nació como una comedia ligera. Su origen es mucho más oscuro. La película está basada en un cómic publicado por Dark Horse Comics, y la versión original de la historia es radicalmente distinta. En el cómic, la máscara no es un objeto divertido ni caótico en el sentido humorístico. Es violenta, extremadamente violenta. El personaje que usa la máscara en el cómic se convierte en una figura casi psicótica que actúa sin ningún tipo de límite moral. No hay equilibrio, no hay aprendizaje, no hay redención. Solo hay caos destructivo. Esto cambia completamente el tono de la historia. Cuando los creadores decidieron adaptar la historia al cine, tomaron una decisión clave: transformar la violencia en comedia. Y esta decisión fue lo que permitió que la película se volviera un éxito masivo, porque hizo que la historia fuera accesible, divertida, memorable, pero sin perder la esencia del caos. Este cambio también permitió que Jim Carrey explotara su estilo único de actuación. En lugar de interpretar a un personaje oscuro, pudo crear una versión exagerada, casi caricaturesca, que conectó con el público de forma inmediata. Otro detalle interesante es cómo se desarrollaron los efectos visuales. En 1994, el uso de CGI aún estaba en una etapa temprana. Sin embargo, The Mask logró utilizar esta tecnología de forma innovadora. Las transformaciones del personaje, sus expresiones imposibles, los cambios físicos extremos, todo eso fue una combinación de actuación física y efectos digitales. Pero aquí está lo curioso. Muchas de las escenas más icónicas no dependen solo del CGI, dependen de la actuación. Jim Carrey utilizó su propio cuerpo como herramienta principal. Su elasticidad facial, su control físico y su energía permitieron que muchas escenas funcionaran incluso sin efectos. Esto hizo que el resultado final se sintiera más natural, a pesar de lo absurdo. Otro detalle que pocos notan es la influencia de los dibujos animados clásicos. La película está claramente inspirada en el estilo de Warner Bros., especialmente en personajes como Bugs Bunny. El comportamiento de The Mask sigue las reglas del Cartoon Logic, donde la física no aplica de forma realista, explosiones que no dañan, transformaciones instantáneas, reacciones exageradas. Todo esto crea una experiencia visual única, y es lo que diferencia a la película de otras comedias. También existen varias escenas eliminadas que habrían cambiado el tono de la historia. Algunas de estas escenas exploraban más el lado oscuro de la máscara, mostrando consecuencias más serias. Sin embargo, fueron eliminadas para mantener el equilibrio entre comedia y fantasía. Esta decisión fue clave, porque permitió que la película mantuviera su identidad. Otro aspecto interesante es el diseño de la máscara en sí.
Aunque parece un objeto simple, su apariencia está diseñada para ser ambigua. No es completamente humana, no es completamente sobrenatural, y eso refuerza su misterio. Además, su color verde no es casual. El verde está asociado con varias ideas simbólicas: energía, locura, transformación, caos. Y todo eso está presente en la película. También es importante mencionar el ritmo narrativo. A diferencia de muchas películas, The Mask no se detiene demasiado en explicaciones. No intenta justificar todo. Simplemente presenta la máscara y sus efectos. Y deja que el espectador acepte la lógica interna. Esto hace que la experiencia sea más fluida, más dinámica, más entretenida. Otro detalle curioso es cómo cambia la percepción del personaje dependiendo de quién usa la máscara. Cuando Stanley la usa, el mundo parece divertido. Cuando Dorian la usa, el mismo mundo se vuelve amenazante. Esto demuestra que la narrativa no depende solo de los eventos, sino de la perspectiva. También hay pequeños detalles visuales que refuerzan esto. Por ejemplo, la iluminación cambia dependiendo de quién tiene el control. Las escenas con Stanley suelen ser más brillantes, más coloridas, mientras que las escenas con Dorian tienden a ser más oscuras, más intensas. Estos detalles no siempre se notan conscientemente, pero afectan la experiencia del espectador. Otro elemento interesante es la música. La banda sonora de la película juega un papel importante en establecer el tono. Las escenas de acción tienen un ritmo dinámico, mientras que las escenas de comedia utilizan música más ligera. Esto ayuda a mantener el equilibrio, porque la película constantemente cambia entre humor y tensión. En cuanto a curiosidades, una de las más interesantes es que el personaje de Tina Carlisle, interpretado por Cameron Diaz, fue originalmente concebido de forma diferente. Todo lo que él no tenía, pero ahora sí puede. Cuando The Mask entra al club, lo hace de una manera completamente exagerada, rompiendo todas las reglas de la lógica. Su presencia es imposible de ignorar, y eso es exactamente lo que Stanley siempre quiso: ser visto, ser notado, ser admirado. Aquí vemos otra capa importante del personaje. The Mask no es solo una versión poderosa de Stanley, es una versión sin filtros. Todo lo que él reprimía sale. Su comportamiento es impredecible, caótico y extremadamente carismático. Baila, canta, interactúa con todos como si fuera el centro del universo, y lo es. En ese momento, el mundo gira alrededor de él. La famosa escena de baile con Tina no es solo entretenimiento, es una representación visual de lo que Stanley siente internamente. Por primera vez está en control. Por primera vez no tiene miedo. Por primera vez alguien como Tina lo ve, y no como el hombre débil, sino como alguien extraordinario. Pero aquí también se construye el peligro, porque Tina no sabe quién es realmente. Ella ve a The Mask, no a Stanley, y eso crea una ilusión. Mientras tanto, Dorian Tyrell llega al club y presencia todo esto. Él reconoce inmediatamente que The Mask no es normal, y más importante, ve potencial, ve poder y decide que lo quiere. Este es un momento clave en la historia, porque introduce un nuevo conflicto. La máscara ya no es solo de Stanley. Ahora es un objeto deseado por otros, y eso la convierte en algo peligroso. Cuando Dorian confronta a The Mask, la tensión aumenta, pero debido a la naturaleza caótica del personaje, el enfrentamiento no es tradicional. The Mask no pelea como humano, no sigue reglas, no responde como se espera, y eso desconcierta completamente a Dorian. Pero también lo enfurece, porque pierde control de la situación, y para alguien como él, eso es inaceptable. Después de esta noche caótica, Stanley regresa a casa, pero ahora ya no hay duda. No fue un sueño, fue real, y eso cambia su percepción completamente. Empieza a investigar la máscara, quiere entenderla, y aquí entra un elemento importante: el conocimiento. Stanley descubre que la máscara está conectada con Loki. Esto explica todo: el caos,
La exageración, la falta de lógica, la transformación. La máscara no solo cambia su apariencia, libera una energía caótica, divina, y eso explica por qué funciona solo de noche, porque está ligada a fuerzas más allá de lo humano. Este descubrimiento también introduce una advertencia. La máscara no es un juguete, es peligrosa, porque no solo amplifica deseos, también elimina límites, y eso puede llevar a la destrucción. Mientras Stanley intenta entender esto, la policía se acerca cada vez más. Las pistas comienzan a apuntar hacia él, y el riesgo aumenta. Pero lo más importante es que ahora Stanley ya no quiere dejar la máscara, porque le da algo que nunca tuvo, identidad, y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque ya no se trata de un objeto mágico, se trata de una elección. Stanley puede dejarla, pero no quiere. Y eso crea una dependencia. Análisis profundo. Esta parte de la historia muestra claramente el conflicto central, poder versus control. La máscara le da a Stanley todo lo que siempre quiso, pero también lo acerca al peligro, porque cuanto más la usa, más se aleja de sí mismo. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaría si no pudiera volver? Además, la introducción de Dorian como antagonista refuerza el tema del poder. Stanley usa la máscara para sentirse mejor. Dorian quiere usarla para dominar, y esa diferencia de intención será clave más adelante. Conclusión de la parte 2. En esta fase, la historia deja de ser solo una comedia caótica. Se convierte en una lucha por identidad, por control y por poder. Stanley ya no es solo una víctima del mundo, ahora tiene una herramienta, pero esa herramienta también puede destruirlo. En este punto de la historia de The Mask, todo comienza a intensificarse. Lo que empezó como una transformación divertida y liberadora, ahora empieza a mostrar consecuencias reales. La línea entre diversión y peligro comienza a desaparecer, y Stanley Ipkiss se encuentra cada vez más atrapado en una situación que ya no puede controlar fácilmente. Después de su noche en el club Coco Bongo, Stanley ya no puede ignorar el poder de la máscara. Ya no es algo curioso o accidental, es algo que define su nueva identidad. Y aunque durante el día intenta volver a su vida normal, su mente sigue atrapada en lo que experimentó. La confianza, la atención, el control. Todo eso lo cambia por dentro. Pero mientras Stanley lidia con su nueva dualidad, el mundo exterior empieza a reaccionar. La policía, liderada por Lieutenant Mitch Kellaway, comienza a armar las piezas del rompecabezas. Los testimonios coinciden en algo imposible. Un ser verde, con comportamiento exagerado, capaz de hacer cosas que desafían la lógica. Esto convierte el caso en algo urgente, porque no es solo un criminal, es algo desconocido. Al mismo tiempo, Dorian Tyrell se enfurece aún más. Él no solo quiere recuperar el control de su territorio, sino también entender qué es exactamente ese ser que apareció en el club. Y más importante, cómo puede usarlo. Aquí es donde la historia da un giro clave. Stanley, sin saberlo, se convierte en el centro de dos fuerzas opuestas, la ley y el crimen. Ambos lo buscan, pero por razones diferentes. Esa misma noche, Stanley vuelve a usar la máscara, pero esta vez no solo para divertirse o impresionar. Hay algo más. Deseo de control, deseo de poder. Y eso lo lleva a tomar una decisión peligrosa: robar el banco donde trabaja. Este momento es extremadamente importante porque representa el punto donde Stanley cruza una línea moral. Antes, The Mask actuaba de forma caótica pero casi inofensiva. Ahora, comete un crimen real y lo hace con estilo completamente exagerado. La escena del robo no es violenta en el sentido tradicional, es absurda, llena de humor, efectos caricaturescos y exageración total. Pero sigue siendo un robo, y eso cambia la percepción del personaje, porque ya no es solo un hombre liberándose, es alguien perdiendo el control. Mientras tanto, la policía responde rápidamente. La escena del robo genera un nivel de atención enorme en la ciudad.
The Mask se convierte oficialmente en un criminal buscado y Stanley ahora está en peligro real. Después del robo, la historia se intensifica aún más. La policía comienza a investigar a fondo y las sospechas empiezan a acercarse peligrosamente a Stanley. Uno de los momentos más importantes es cuando Stanley es interrogado. Aunque intenta actuar con normalidad, su comportamiento genera dudas, porque hay algo diferente en él, algo que no encaja, y eso aumenta la tensión. Por otro lado, Tina Carlisle comienza a desarrollar sentimientos reales. Lo que empezó como una misión para ayudar a Dorian se transforma en algo más complejo. Ella ve dos versiones del mismo hombre, una que no entiende completamente y otra que empieza a interesarle. Pero aquí está el conflicto. Ella no sabe la verdad, no sabe que Stanley y The Mask son la misma persona, y eso crea una relación basada en una ilusión. Mientras tanto, Dorian decide actuar. Él ya no está interesado solo en entender, ahora quiere tomar el control total. Planea robar el banco él mismo, pero esta vez utilizando el caos que The Mask ha generado como distracción. Esto es clave, porque convierte a Stanley en una herramienta involuntaria del villano. Sin saberlo, sus acciones han creado el escenario perfecto para Dorian. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque ahora hay consecuencias reales, personas en peligro, crímenes reales y una ciudad en caos. Stanley empieza a darse cuenta de esto, empieza a cuestionar si la máscara es realmente algo bueno, pero el problema es, ya está atrapado, porque cuanto más la usa, más difícil es dejarla. Este es el punto psicológico más importante del personaje. La máscara ya no es solo poder, es una dependencia, y eso lo lleva a cometer errores. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Stanley pierde temporalmente el control de la situación y casi es atrapado por la policía. Aquí vemos por primera vez miedo real en él, no en The Mask, sino en Stanley, porque entiende que esto puede terminar mal, pero incluso con ese miedo no puede dejar la máscara. Y eso demuestra que el conflicto ya no es externo, es interno. Mientras tanto, Dorian ejecuta su plan. El banco es atacado, y esta vez no hay humor, no hay exageración, es violencia real. Y eso crea un contraste fuerte con las acciones de The Mask, porque ahora vemos dos formas de poder: caos divertido y violencia brutal. Y eso establece claramente quién es el verdadero villano. Pero también deja claro algo importante: Stanley ha contribuido a esto, indirectamente, y eso lo obliga a enfrentar la realidad. La máscara no es solo una herramienta, es una responsabilidad, y si no la controla, otros lo harán. Análisis profundo. Esta parte de la historia representa el punto de no retorno. Stanley ya no puede volver a su vida normal sin consecuencias. Ya ha cruzado una línea, y ahora debe enfrentar lo que eso significa. El robo del banco no es solo un evento, es una declaración. Es el momento donde la historia deja de ser ligera y se vuelve seria. Además, el conflicto con Dorian introduce una dinámica clásica, héroe versus villano, pero con un giro. Ambos buscan poder, pero por razones diferentes. Stanley quiere sentirse completo, Dorian quiere dominar, y esa diferencia definirá el final. Conclusión de la parte 3. En esta etapa, la historia alcanza un nivel completamente nuevo de intensidad. El caos se convierte en peligro, el poder se convierte en responsabilidad, y Stanley se encuentra en el centro de todo. Ya no puede escapar, ya no puede ignorar. Ahora debe decidir, seguir siendo The Mask o recuperar quien realmente es. En este momento de The Mask, la historia entra en su fase más crítica. Todo lo que se construyó anteriormente comienza a colapsar sobre Stanley Ipkiss, y por primera vez vemos que el caos que antes parecía divertido ahora tiene consecuencias reales, peligrosas y prácticamente incontrolables. Después del robo al banco y el aumento de la presión policial, Stanley ya no puede mantener el equilibrio entre su vida normal y su identidad como The Mask.
La policía, liderada por Lieutenant Mitch Kellaway, está cada vez más cerca de descubrir la verdad. Las sospechas ya no son vagas. Ahora hay evidencia y Stanley se convierte oficialmente en sospechoso. El momento del arresto es uno de los más importantes de toda la película. Stanley es capturado no como The Mask, sino como él mismo. Y eso es clave, porque demuestra que sin la máscara él no tiene poder, no tiene control, no tiene defensa. Regresa a ser el hombre débil del inicio. Y esto genera una sensación de desesperación, porque ahora está completamente expuesto. Mientras es interrogado, vemos claramente el contraste entre sus dos identidades. Stanley es nervioso, inseguro, incapaz de defenderse. No puede explicar lo que está pasando porque ni siquiera él lo entiende completamente. Y lo más importante, nadie le creería, porque la verdad suena absurda. Una máscara mágica, un cambio de personalidad, un ser caótico, todo eso parece imposible y eso lo deja atrapado. Mientras tanto, Tina Carlisle comienza a darse cuenta de que algo no encaja. Sus sentimientos hacia Stanley crecen, pero también su confusión. Ella empieza a sospechar que hay más en él de lo que aparenta, y esa intuición será clave más adelante. Por otro lado, la historia da un giro extremadamente importante. Dorian Tyrell descubre la existencia de la máscara. Y no solo eso, entiende su poder. Este es el punto donde el equilibrio de la historia cambia completamente. Porque hasta ahora la máscara estaba en manos de alguien que, aunque caótico, no era malvado. Pero ahora está a punto de caer en manos de alguien peligroso. Dorian no es como Stanley, no tiene inseguridades, no tiene límites morales, no tiene dudas. Él no busca expresarse, busca dominar. Y esto convierte a la máscara en algo mucho más oscuro. Cuando finalmente logra obtenerla, la historia alcanza su punto más tenso. Dorian se la coloca y lo que sucede es completamente diferente a lo que vimos con Stanley. Sí, su apariencia cambia. Sí, obtiene poderes, pero su comportamiento es mucho más agresivo, más violento, más destructivo. Esto es clave para entender la verdadera naturaleza de la máscara. No crea una personalidad nueva, amplifica lo que ya existe. Stanley tenía deseos reprimidos. Dorian tiene ambición y violencia, y la máscara solo potencia eso. El resultado es una versión mucho más peligrosa de The Mask, más oscura, más impredecible, más letal. Aquí es donde la película deja de ser solo comedia y entra en un tono más serio, porque ahora el poder está en manos equivocadas. Mientras tanto, Stanley sigue atrapado. Pero aquí ocurre algo importante. Comienza a reflexionar. Por primera vez, no desea la máscara por diversión. La necesita para detener algo peor. Y esto marca su evolución. Antes usaba la máscara para sí mismo. Ahora quiere usarla para hacer lo correcto. Este cambio es fundamental porque define su arco como personaje. Mientras tanto, Tina se convierte en un objetivo. Dorian, ahora con el poder de la máscara, la utiliza como herramienta para atraer a Stanley. Esto eleva el conflicto emocional, porque ahora no solo se trata de poder, sino de proteger a alguien. Stanley ya no puede quedarse al margen. Debe actuar, pero hay un problema. No tiene la máscara. Y sin ella, es vulnerable. Este es el momento donde el personaje enfrenta su mayor desafío. No solo externo, sino interno. Porque debe decidir quién es realmente. Un hombre débil sin la máscara o alguien capaz de actuar sin ella. Este punto es crucial porque plantea una pregunta importante. ¿El poder estaba en la máscara o en él? Mientras tanto, la ciudad entra en caos total. Dorian, con sus nuevos poderes, no busca ocultarse, busca demostrar su dominio, y esto genera una escalada de violencia. La policía no puede detenerlo, no entienden cómo funciona, y eso los deja completamente superados. Aquí vemos claramente la diferencia entre Stanley y Dorian usando la máscara. Uno genera caos controlado, el otro, destrucción total. Este contraste refuerza el mensaje central de la película. El poder no es bueno ni malo por sí mismo.
Depende de quién lo use y cómo. En paralelo, Stanley logra escapar temporalmente de su situación, pero ahora está en una carrera contra el tiempo. Debe recuperar la máscara, debe detener a Dorian y debe salvar a Tina, todo al mismo tiempo y sin garantías de éxito. Análisis profundo. Esta parte de la historia representa el punto más bajo del protagonista. Ha perdido el control, ha perdido el poder y enfrenta una amenaza mucho mayor que antes. Pero también es el punto donde ocurre su transformación real, no física, sino moral. Stanley deja de ser alguien que huye y se convierte en alguien que enfrenta, y eso es lo que define a un verdadero protagonista. Además, la introducción de Dorian como portador de la máscara cambia completamente la dinámica. Ahora no se trata solo de descubrir el poder, sino de contenerlo, y eso eleva la tensión al máximo. En esta fase final de la historia, todo lo que se ha construido a lo largo de la narrativa converge en un punto decisivo. Ya no hay espacio para dudas ni para juegos. El caos que comenzó como algo divertido ahora se ha transformado en una amenaza real. Y el destino de todos depende de una sola cosa: ¿quién controla el poder de la máscara? Stanley Ipkiss ha llegado al punto más importante de su evolución. Ya no es el hombre tímido del inicio, pero tampoco es completamente dependiente de la máscara como antes. Ha cambiado, ha aprendido y ahora entiende algo fundamental: el poder sin control es peligroso. Mientras tanto, Dorian Tyrell, ahora transformado por la máscara, representa el extremo opuesto. Él no busca equilibrio ni comprensión, busca dominación. Su versión de The Mask es más oscura, más agresiva, más destructiva. Donde Stanley era caótico pero juguetón, Dorian es violento y cruel. Esto establece claramente el conflicto final. Dos formas de usar el mismo poder. Una para liberar, otra para destruir. El escenario del enfrentamiento final es el Club Coco Bongo, el mismo lugar donde Stanley experimentó por primera vez lo que significaba ser visto, admirado y aceptado. Esto no es coincidencia, es simbólico. La historia regresa al punto donde todo cambió para él, pero ahora el contexto es completamente diferente. Antes era un lugar de ilusión, ahora es un campo de batalla. Dorian ha tomado control del lugar, utilizando su poder para intimidar, manipular y dominar a todos los presentes. La policía rodea el área, pero no puede intervenir eficazmente, porque no entienden lo que están enfrentando, y eso los vuelve inútiles en este momento. Mientras tanto, Tina está en peligro. Tina Carlisle deja de ser solo un interés romántico y se convierte en el centro emocional del conflicto. Su vida está en riesgo y eso obliga a Stanley a actuar. Pero aquí está lo importante: Stanley no tiene la máscara y aún así decide enfrentarlo. Este es el momento más importante del personaje, porque demuestra que ya no depende completamente del poder externo. Ahora tiene algo más: determinación, valor, identidad. Cuando Stanley entra al club, lo hace como él mismo, sin poderes, sin habilidades especiales, sin ventajas, solo con su decisión, y eso lo convierte por primera vez en alguien verdaderamente fuerte. El enfrentamiento con Dorian comienza con una clara desventaja. Dorian tiene el poder de la máscara y lo utiliza sin restricciones. Sus ataques son más violentos, más agresivos y completamente impredecibles. Pero Stanley no intenta enfrentarlo directamente, porque ya aprendió algo clave: no puede ganar por fuerza. Debe usar inteligencia, debe usar estrategia. Aquí es donde la historia demuestra su mayor fortaleza, el crecimiento del personaje. Stanley ya no reacciona impulsivamente, observa, espera y actúa en el momento correcto. Durante el enfrentamiento logra recuperar la máscara momentáneamente, y cuando vuelve a colocársela no es el mismo The Mask del inicio. Ahora hay control, ahora hay intención, ahora hay propósito. Este nuevo equilibrio entre Stanley y la máscara representa la evolución completa del personaje. Ya no es una víctima, ya no es un caos descontrolado, es alguien que entiende su poder. Y eso cambia completamente el resultado.
La batalla final es una mezcla perfecta de comedia, acción y tensión. Stanley utiliza el poder de la máscara no solo para pelear, sino para controlar la situación. Manipula el entorno, desarma a Dorian y utiliza su propia lógica contra él. En uno de los momentos más icónicos, incluso se enfrenta a una bomba de forma absurda pero efectiva, demostrando que el poder de la máscara puede ser utilizado de forma creativa y no destructiva. Finalmente, Dorian pierde la ventaja y es derrotado. Este momento no es solo una victoria física, es una victoria simbólica, porque representa el triunfo del control sobre el caos, de la inteligencia sobre la fuerza y de la identidad sobre la ilusión. Después del enfrentamiento, la máscara vuelve a estar en manos de Stanley, y aquí ocurre el momento más importante de toda la historia, la decisión final. Stanley tiene el poder, puede seguir usándolo, puede volver a ser The Mask, puede tener todo lo que siempre quiso, pero decide no hacerlo. Y eso es lo que define su crecimiento, porque demuestra que ya no necesita la máscara para ser quien es. Ha aprendido, ha cambiado, y ahora puede vivir sin ella. Junto con Tina, decide deshacerse de la máscara, lanzándola al agua, devolviéndola al lugar de donde vino. Este acto simboliza el cierre completo de su arco. Ya no depende del poder externo. Ya no necesita transformarse para ser suficiente. Ahora es completo, tal como es. La relación con Tina también se resuelve. Ahora ella conoce la verdad. Ya no ve solo a The Mask, sino a Stanley. Y aún así, lo elige. Esto es importante, porque valida su identidad real. No necesita una máscara para ser amado. Y ese es uno de los mensajes más fuertes de la película. Análisis final profundo. Esta parte final no es solo un enfrentamiento entre héroe y villano, es una resolución de identidad. Stanley enfrenta no solo a Dorian, sino a su propia necesidad de escapar de sí mismo, y al final gana no porque tenga poder, sino porque ya no lo necesita. La máscara representa una fantasía, una versión exagerada de lo que queremos ser. Pero la película demuestra que el verdadero crecimiento no viene de escapar, sino de aceptar y mejorar. Conclusión final absoluta. The Mask no es solo una comedia, es una historia sobre identidad, sobre deseo, sobre poder y sobre entender que lo que realmente importa no es lo que puedes ser con ayuda externa, sino lo que eliges ser por ti mismo. La evolución de Stanley Ipkiss es completa, de débil a fuerte, de inseguro a confiado, de dependiente a independiente. Y eso es lo que hace que la historia funcione. Después de haber recorrido toda la historia, desde el origen misterioso de la máscara hasta la transformación completa de Stanley Ipkiss, es momento de analizar todo lo que hay detrás de la película. Porque The Mask no solo es una historia divertida o un clásico de comedia, es un fenómeno cultural que marcó una época. Para entender su impacto real, primero debemos hablar del elenco. El corazón de la película está en la actuación de Jim Carrey, quien interpreta a Stanley Ipkiss. Este papel no solo fue importante, fue decisivo en su carrera. Antes de esta película, Jim Carrey ya tenía presencia en la comedia, pero The Mask lo convirtió en una superestrella mundial. Su estilo físico, exagerado, casi caricaturesco, encajó perfectamente con el concepto del personaje. No era solo actuación, era energía pura. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento estaba diseñado para romper la lógica normal y acercarse más al mundo de los dibujos animados. Y eso era exactamente lo que la película necesitaba. Sin Jim Carrey, The Mask simplemente no funcionaría igual. Por otro lado, tenemos a Cameron Diaz en el papel de Tina Carlisle. Este fue su debut en el cine, y aún así logró crear una presencia fuerte y memorable. Su personaje no es solo un interés romántico. Representa el mundo que Stanley desea alcanzar. Belleza, confianza, elegancia, pero también muestra evolución, pasando de ser parte de un plan criminal a tomar decisiones propias.
Peter Green, quien interpreta a Dorian Tyrell, aporta el contraste perfecto. Su actuación es intensa, fría y dominante. No intenta ser gracioso. No intenta encajar con el tono cómico. Y eso es lo que lo hace efectivo, porque representa la amenaza real dentro de un mundo caótico. Otros personajes también aportan valor importante. El perro Milo, por ejemplo, no es solo un acompañante, es un reflejo de Stanley, leal, instintivo y muchas veces más consciente de lo que ocurre que los humanos. El personaje del detective también cumple una función clave, representando la lógica dentro de un mundo donde todo desafía la lógica. Ahora, hablando de la producción, la película fue dirigida por Chuck Russell, quien entendió perfectamente el tono que debía tener la historia. No era una comedia tradicional, no era una película de acción convencional, era una mezcla, y lograr ese equilibrio no es fácil. Uno de los mayores logros técnicos de la película fue el uso de efectos visuales. En 1994, la tecnología CGI aún estaba en desarrollo, pero además logró utilizarla de forma innovadora. Las transformaciones del personaje, sus movimientos imposibles, sus expresiones exageradas, todo eso se logró combinando actuación física con efectos digitales, y el resultado fue revolucionario, porque permitió llevar el estilo de caricatura al mundo real. Esto abrió puertas para muchas películas posteriores. En cuanto al box office, The Mask fue un éxito rotundo. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial. Esto la convirtió en una de las películas más exitosas de su año. Y no solo eso, también demostró que una comedia con elementos fantásticos podía competir con grandes producciones. Este éxito no fue casual, fue resultado de varios factores. Un protagonista carismático, una idea original, una ejecución creativa y un tono único. En términos de crítica, la película recibió comentarios mayormente positivos. Muchos destacaron la actuación de Jim Carrey como el punto más fuerte. Otros resaltaron la creatividad visual y el ritmo dinámico. Sin embargo, también hubo críticas hacia su simplicidad narrativa. Pero lo interesante es que esa simplicidad fue precisamente parte de su éxito, porque permitió que la película fuera accesible para todo tipo de público. Niños, adultos, fans de la comedia, fans de la fantasía. Todos podían disfrutarla. Otro aspecto importante es el impacto cultural. The Mask no solo fue una película exitosa, se convirtió en un ícono. Frases, expresiones, escenas, todo quedó en la memoria colectiva. El personaje de The Mask se volvió reconocible a nivel global. Su cara verde, su sonrisa exagerada, su energía caótica, todo eso lo convirtió en un símbolo. Además, la película generó productos derivados, series animadas, videojuegos, merchandising, y eso amplió aún más su alcance. Otro punto interesante es el mensaje que deja. Aunque es una comedia, la película tiene una base muy clara. Todos tenemos una versión de nosotros mismos que no mostramos. Deseos, sueños, frustraciones. Y la máscara representa eso, pero también muestra que liberar todo sin control puede ser peligroso. Por eso, el verdadero crecimiento no está en convertirse en alguien completamente diferente, sino en integrar esas partes dentro de uno mismo. Ese equilibrio es lo que Stanley logra al final. Y eso es lo que convierte la historia en algo más que entretenimiento. En términos de legado, The Mask sigue siendo relevante incluso décadas después de su estreno. Muchas de sus escenas siguen siendo compartidas, analizadas y recordadas, y eso no ocurre con todas las películas, solo con aquellas que logran algo especial. Conclusión final expandida. The Mask no es solo una comedia exitosa, es una combinación perfecta de actuación, creatividad y narrativa. Es un ejemplo de cómo una idea simple puede convertirse en algo enorme si se ejecuta correctamente. La actuación de Jim Carrey redefinió el género, la dirección encontró el equilibrio perfecto y la historia conectó con el público